Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedra pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas habían que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevan un animal, un gitano corpulento, de barba montada y de manos de gobierno, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anaces se caían de su sitio. Y se arrastraban en desbanda turbulenta detrás de los cielos mágicos y medianos. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con aspecto acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza. Y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía que aquel tiempo de la oradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes mandados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmadrado patrimonio doméstico, no consiguió discernir. Sentaron a una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y se veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pero guardando Melquiades, dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse del paso. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con una lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concebió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso al mismo la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa e inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa.
Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró poner el manual de una asombrosa claridad didáctica y poner convicción irresistible. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara. El gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente a las complicadas artes de la guerra solar. No perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio, cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó el público la inteligencia de aquel hombre, que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya que comprobaban en una práctica, aunque desconocía hasta entonces el Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia determinante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Pero mientras este conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era en realidad el resultado de las raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado en el género humano, que vivió a la pelagra en Persia, el esperpento en el archipiélago de Malasia, a la lepra de Alejandría, al bebería en Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un náufrago multimillonario en Estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro como las alas extendidas de un cuervo y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y dejó de reír hacía mucho tiempo porque el escorbuto le había arrancado los dientes. En su sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus 7 sienes la grasa derretida por el calor.
José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo hereditario, a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de dicloruro de mercurio. Es el olor del demonio, dijo ella. Corrigió Melquíades. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas y dirá: Pero Úrsula no le hizo caso y llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades. Rudimentario laboratorio. Se encontraba la profesión de las cazuelas, embudos, retortas, filtros y decoradores. Estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal, de cuello largo y angosto. Imitación del huevo filosófico y deseador construido por los propios gitanos. Según las descripciones modernas, el alunique de 3 brazos de María la Judía. Las cosas, Melquíades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo ser que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda la clase de instrumentos músicos. Mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos, de modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de 1 centavo vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos que se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió lentamente cuando Melquíades se sacó los dientes intactos engastados en las encías y se los mostró al público por un instante fugaz en el que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores, y se los puso otra vez y sonrió de nuevo, con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a exceso intolerable, pero experimentó un saludable asombración. Con el gigante le explicó a solos el mecanismo de su dentadura postiza. Aquella le parecía a la vez tan sencilla y prodigiosa que de la noche a la mañana perdió todo el interés en las investigaciones del alumno. Sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía a Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos mientras nosotros seguimos viviendo como los burros.
quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de Melquiades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de matriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales y colabora con todos aún en el trabajo físico para la buena marcha de la comunidad. Puesto que en su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita ampliada y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios y un patio con un castaño gigantesco y un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y los gallinas. Los únicos animales prohibidos no solo en la casa, sino en todo el poblado eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de medios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la voy a ocultar. Parecía estar en todas las partes desde la noche hasta muy entrada la noche, perseguida por las aves susurros de varios instalados, los músicos muebles de madera construidos por ellas mismos estaban siempre limpios y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban el tibio olor de albahaca. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin escalar, los rústicos muebles de madera construidos por unos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tributo olor a albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con iguales fuerzas, y trazó las calles con buen sentido que ninguna casa recibiera más sol que otra a la hora de comer. En pocos años Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejo para la crianza de niños y animales. Y colaboraba con todos, aún con el trabajo físico para la buena marcha de la comunidad. Puestos que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido, activa, menuda, severa. Aquella mujer de nervios inquebrantable a quien en ningún momento de su vida se la oyó contar. Parecía estar en todas las partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Siempre perseguida por el suave susurros de los peligros de la...
Gracias a ella los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin escalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos. Estaba siempre limpio y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaba un limpio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río. Y abastecerse de agua con igual esfuerzo y trazar las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu a Melquiades, vendiendo bolsas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sofón de la ciénaga y los gitanos confesaron de que habían orientado por el canto de los pájaros. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, de descuidado al vestir con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. Acércate. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio. Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo. Cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que en el oriente se encontraba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la ciudad antigua de Río Hacha. Donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a generales, que luego hacía remendar y rellenar de pajas para llevárselo a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y de toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa. Y fundaron Macondo, para no tener que emprender el camino de regreso. Era pues una ruta que no le interesaba porque solo podía conducir en el pasado. Al sur estaban los pantanos cubiertos de una entera nata vegetal y el vasto universo de las sierras grandes que, según testimonios de los gitanos, carecían de límites. La ciénaga grande se confundía al horizonte con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer que parecían a los navegantes que le hechizó con sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero.
y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana mataron y asaron un venado. Pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar El hallazgo del galeón indica la proximidad del mar, pero dató el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificarse de sacrificios y penalidades sin cuenta, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando era ya una ruta regular del correo. Lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto de tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar, al cabo de otros 4 días de viaje a 12 kilómetros de distancia del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. ¡Carajo! Gritó. Macón está rodeado de agua por todas partes. La idea de una flota peninsular permaneció durante mucho tiempo inspirada en el mapa admiratorio de que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de pudrir en vidas sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre, rumiada varias veces en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor dormillita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, ya que empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por el poco de piedad la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar y lo dejé clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo y pintar, sin hacerle ningún reproche. Pero sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres del pueblo no se le secundarían en su empresa. Solo cuando empezó a deslizar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con acento amargura. Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula nos ayudó. No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Úrsula replicó con una suave firmeza: si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero.
José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía. Con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. En vez de andar pensando en tus alocadas novelerias, debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos como están, abandonados a la buena suerte de Dios, igual que los burros. José Arcadio Buendía tomó a pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos a la huerta y tuvo la impresión de que en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual. lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida. Él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se lo humedecieron y se los secó con el dorso de la mano. Y exhaló un hondo suspiro de resignación. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre, aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física. Ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a la luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macón, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palmas que parecía a punto de derrumbarse bajo la presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en el que el pequeño Aureliano, a la edad de 3 años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, berberejo en la puerta, dijo: se va a caer. La olla está bien puesta en el centro de la mesa. Pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inhibiendo un movimiento irrevocable hacia el poder, como impulsada por un dinamismo interior, y se expresó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos. En parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos.
Les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas y les habló de las maravillas del mundo, no solo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional del África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar. Que era posible atravesar a pie el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños, que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en la que su padre interrumpió la lección de física. Y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y los tambores, sonajas de los gitanos que una vez llegaban a la aldea. Pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas. Y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento. Y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos. Y el emplasto para perder el tiempo y un millar de invenciones más tan ingeniosas e insólitas. Que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder recordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. ¡Ya! Llevando un niño en cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de 6 brazos, sofocado por el confuso aliento del estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre. José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquiades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último, llegó hasta el lugar donde Melquiades solía plantar su tienda y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de golpe una copa de la sustancia ambarina. Cuando José Arcadio Buendía se abrió a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano lo envolvió en el clima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante, sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquiades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamando por otros artificios y el charco de armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que, en efecto, Melquiades había sucumbido a las fiebres y los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que sus padres los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de oro en el tobillo custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había una enorme bloque transparente, con infinitas agujas enteras de las cuales se despedazaba en estrellas de color, la comunidad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano, es cielo.
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el tímpano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más para tocarlo, dijo. José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se le negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró del agua. Está hirviendo, exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención. Embriagado por las evidencias del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquiades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros 5 reales y con la mano puesta en el tímpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: este es el gran invento de nuestro tiempo. Que ya. Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Rioja en el siglo XVI, la Lo que anda diciendo la gente, dijo a su mujer con mucha cara. Déjalos que hablen, dijo ella. Nosotros sabemos que no es cierto. Curioso exaltado por la sangre. Gritó, a ver si por fin ese gallo le hace. Y luego a Prudencio Aguilar. 10 minutos después volvió con la... No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Era una buena noche de junio, fresca y con luna. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. Volvió al cuarto a contarle a su esposa lo que había visto, pero no le hizo caso. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraron viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, con el estómago estragado de carne de pico y el caldo de las culebras, Úrsula dio a luz a un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que 2 hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como bombo, aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos languidos. Los niños resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la Cima del Grande, explayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, los huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos y lo consiguieron a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural, Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejo, hasta el día en que conoció el hielo.
Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Y no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo. Fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado. Revisando las notas de Melquíades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso, mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para el atanado. El voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirtió en un adolescente monumental. Cambió de voz. El gozo se le pobló de un bello incipiente. Una noche Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo y estaba tan equipado para la vida que le parecía normal. Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, será feliz. Para confirmar su pronóstico, llevó a los naipes a la casa pocos días después y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella más aburrido que intrigado. De pronto, extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro!, dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento. Quería que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que ella le dijera qué bárbaro, y que lo volviera a tocar y a decirle qué bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal e incomprensible, sentado en una sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que esperaba a su lado, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el spam de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la quería como en el granero, sino como había sido aquella tarde. Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba solo con su madre, y lo hizo al entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Entonces le tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial, y experimentó más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo, por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla, aunque no sería capaz. Se vistió a tientas oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta que entonces y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera arrancada y no simplemente ajustada, como ella le había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas, desde el instante que entró de medio lado y tratando de no hacer ruido sintió el dolor. Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas, así que le faltaba atravesarlas
atravesar la tienda, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió. Tropezó con los picos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había supuesto. Y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión: era miércoles. Cuando empujó la puerta del dormitorio no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habría podido guiarse para el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan decidido como había estado siempre en su collar. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos le tanteaba en las tinieblas y tropezó en la cara. No se sorprendió porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés. En una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no valía más a mujer sino a muñeco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontró con el rostro de Úrsula. Confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer. Sin saber cómo lo estaba haciendo, porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién, ni la cabeza de quién. Y sintiendo que no podía resistir más el dolor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas y el miedo y la ansia atormentada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Ya. Se llamaba Pilar Ternera, había formado parte del solo que culminó con la fundación de Mahoma, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años, y siguió, amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo, identificándolo siempre con los hombres, altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de 3 días, 3 meses o 3 años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión encontró la puerta trancada y tocó varias veces, sabiendo que si había tenido el arresto de tocar la primera vez, tenía que tocar hasta la última y al cabo de una espera interminable, ella le abrió la puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior, pero cuando ella entraba en la casa, alegre, infidente, dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer, cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que le enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. En efecto, tras complicadas y personales jornadas, lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz y extrañó gracias a Dios por la invención de la alquimia. Mientras la gente de la aldea se apretujaba con el lavatorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio. Y José Arcadio un día les dejaba ver el crisol con el oro rescatado, como se acabara de inventarlo. De tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo mayor.
mayor, que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo sangrar y sacar las lágrimas. Esa noche Pilar Ternera le puso compresas de árnica en un hinchazón, adivinando el frase en la oscuridad. Le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Logró dar estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. Quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos, te cuento todo y a todo el mundo, que se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarme. Sería muy bueno, dijo. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien. Y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse. Y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran. Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado, me inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo y sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Al principio el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fueron contaminando de ansiedad. Se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano, se sentía asustado y feliz, lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas, y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse. De modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se refugiaron en la soledad. Estos niños andan como zombáticos, decía Úrsula. Deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paico machado que ambos bebieron con imprevisto estoicismo. Y se sentaron al mismo tiempo en sus vacinillas, 11 veces en un solo día, y expulsaron los parásitos rosados que mostraron a todos con gran júbilo, porque les permitieron desorientar a Úrsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle: ¿qué se siente? José Arcadio le dio una respuesta inmediata: es como un temblor de tierra. Un jueves de enero, a las 2 de la madrugada, nació Amaranta. Antes de que nadie entrara en el cuarto, Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa, como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano se dio cuenta de la novedad sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión, salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las 11. Y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, silbando clases privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días, cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquiades, habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hielo no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora. Pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, sino como un objeto de recreo.
La gente, desde luego, desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos. Entre la muchedumbre, y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto, estimulada por el entusiasmo con el que José Arcadio disfrutaba de su compañía. Equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, le dijo, y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Dios. José Arcadio Buendía recibió con alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal, que había por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora, que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. Déjenlos que sueñen, dijo. Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobrecama. A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación. Perdió el apetito y el sueño, sucumbió al mal humor igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas. Y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía le reveló de los deberes en el laboratorio creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil. Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo, una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego. Una gitana muy joven, casi una niña agobiada de avalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a sus padres. José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora, se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana. Y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas, la muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia. Y por último volvió la cabeza, lo miró con la sonrisa trémula. En ese instante, dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció: Y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendría que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años. Como castigo por haber visto lo que no debía, José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corset alambrado, de su carga de avalorios y quedó prácticamente convertida en nada.
Era una ranita lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José Arcadio, pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaba en una especie de carpa pública, por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada en la vara central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama. Sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de adelantarnos, una gitana de carnes espléndidas entró poco después acompañada de un hombre. Que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «Muchacho», exclamó, «que Dios te la conserve». La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse. Con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo, pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirables. José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas. Que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca traducidas a su idioma. Era jueves. La noche del sábado, José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Cuando Úrsula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea. En el desmantelado campamento de los gitanos no había más que un reguero de desperdicios. Entre las cenizas todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando avalorios entre la basura, dijo Úrsula. Que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. Se metió de gitano, le gritó ya a su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. Ojalá fuera cierto, dijo José Arcadio buen día, machacando en el mortero la materia 1000 veces machacada y recalentada y vuelta a machacar. Así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron. Y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos, siguió alejándose de la aldea. Hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no se descubrió a falta de su mujer sino a las 8 de la noche. Cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol. Y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados, puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla. Y se perdió por senderos invisibles en pos de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas cuya lengua desconocían les indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días, su búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer con la observación. Se ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa. La llevaba a ser amamantada 4 veces al día. Y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, mientras Ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa, mientras regresaba a Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano. Y la consiguiente desaparición de su madre, y la acosó de tal modo con una callada implacable hostilidad que la mujer no volvía a la casa. No, ya me trababa. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo. Prendiendo el fuego al atanor, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol. Hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasión,
meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaron aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto. Ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla. Pero su padre no se alteró, puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano le oyó decir: si no temes a Dios, temer a los metales. De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo resistir el impacto. Era esto, gritaba, yo sabía que iba a ocurrir. Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaban la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal. Ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido. El regreso de Úrsula, pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional como si no hubiera estado ausente más de una hora y le dijo: asómate a la puerta. Eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretes de bueyes con mueles y utensilios domésticos puros y simples accesorios terrestres, puestos en venta sin aspavientos, por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga, a solo 2 días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos. El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las 2 semanas de nacido. Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido, que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio, para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a visitación, una india guajira que llegó al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que Úrsula se hizo cargo de ellos para que le ayudaran en oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas, sin que aprendieran... Me he perdido. Úrsula, como siempre que él expresaba un pronóstico, trató de desalentarlo con su lógica casera. Era normal que alguien llegara. Decenas de forasteros pasaban a diario por Macondo sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos. Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presencia. El domingo, en efecto, llegó Rebeca. No tenía más de 11 años, había hecho el penoso viaje desde Manuare con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la que José Arcadio Buendía, pero que no pudieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y un talego de lona que hacía un permanente ruido de cloc cloc cloc, donde llevaba los huesos de sus padres.
carta dirigida a José Arcadio Buendía estaba escrita en términos muy cariñosos por alguien que os seguía queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia, y que se sentía obligado por un elemental sentido humanitario a hacer la claridad natal de ese pobre huerfanita desesperada, que era prima de Úrsula de segundo grado. Más alejado, porque era yo. ¿Qué hago entonces? No estoy. Silvia la has cagado. No podemos cortarlo de Silvia. Te puedes recortar el vídeo, tranqui. Luego se puede quitar, yo creo. Yo sigo grabando. Pero espera, que sigue. Pero bueno, si no queda muy mal, ¿no? Eso ya. No, que se puede recortar y después volver. Si no, desde bueno, vale. Desde el principio, venga. A ver, vale. ¿Se ve la hoja? No. La carta dirigida a José Arcadio Buendía estaba escrita en términos muy cariñosos por alguien que lo seguía queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia, y que se sentía obligado por un elemental sentido humanitario a hacer la claridad de mandarle a ese pobre huerfanita desesperada, que era prima de Úrsula en segundo grado, y por consiguiente parienta también de José Arcadio Buendía. Aunque en un grado más lejano, porque era hija de ese inolvidable amigo que fue Nicanor Olloa y su muy digna esposa Rebeca Montiel, a quienes Dios tuviera en su santo reino, cuyos restos adjuntaba la presente para que les dieran cristiana sepultura. Tanto los hombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles, pero ni José Arcadio Buendía ni Úrsula recordaban haber tenido parientes con esos nombres, ni conocían a nadie que se llamara como el repitente, y mucho menos en la remota publicación de Maurane. A través de la niña fue imposible obtener ninguna información completamente. Desde el momento en que llegó, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todos sus grandes ojos espantados. ¡Dios! ¡Alaba por culo! Es que vaya, hacernos eso. Porque luego la recortáis. Venga, dale. Es que me queda así. Desde el principio. Desde el momento en que llegó, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todos con sus grandes ojos espantados. Sin que diera señal alguna, observar a todos con... Oye, vosotros poneos por ahí. No puedo, no sé. Leo su parte si hace falta. Poneos por ahí. Oye, no, ¿vais a repetirlo? Vale, Poneos espera. por ahí. No, poneos por ahí. Eso era lo que no pasa en Ahora, el... ya, los que habéis acabado, por favor. Eso corred déjame por ahí. grabar. Es que si no les hacéis... No. Silvia, venga. No, por ahí, hay A más. tomar por el culo. Hay más, venga. También. No, a ver. Guillermo. Venga, por allá, tenéis aquí sitio, ¿eh? No debe estar por ahí. Es que si no... Hacemos la... Vale, calla. Bueno, si no sabéis, porque... Vale, ya está, ya está. No, pues se puede, ¿verdad? Desde el momento en que llegó, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teñido de negro, gastado por el uso, y unos desconchados botines de chal. Tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños de cintas negras. Usaba un escapulario con las imágenes borradas por el sudor y en la muñeca derecha un colmillo de animal carnívoro montado en un soporte de cobre como un amuleto contra el mal de ojo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor revelaban una mala salud y un hambre más vieja que ella misma. Pero cuando le dieron de comer se quedó con el plato en las piernas sin probarlo. Se llegó inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua, y ella movió los ojos como si los hubiera reconocido y dijo que sí con la cabeza. Se quedaron con ella porque no había más remedio. Decidieron llamarla Rebeca, que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre, porque Aureliano no tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral y no logró que reaccionara con ningún nombre. Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto nadie, conservando el talego con los huesos en esfera, de que hubiera un lugar digno para sepultarlos, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes, y se los encontraban donde menos se suponía, siempre en su coloqueante cacareo de gallina flota. Pasó mucho tiempo antes de que Rebeca se incorporara a la vida familiar.
Se sentaba en el medocito a chuparse el dedo en el rincón más apartado de la casa. Nada le llamaba la atención, salvo la música a los relojes, que cada media hora buscaba con ojos asustados, como si esperara encontrar en algún lugar del aire. No lograron que comieran varios días. Nadie entendía cómo no se había muerto del hambre, hasta que los indígenas, que se daban cuenta que todo porque recorrían la casa sin cesar, pies sigilosos, descubrieron que a Rebeca solo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las tortas del cal que arrancaba de las paredes con las uñas. Era evidente que sus padres, o quien quiera que lo hubiese criado, la habían reprendido por ese hábito, pues lo practicaba a escondidas y con conciencia de culpa, procurando transponer las raciones para comérselas cuando nadie la viera. Desde entonces la sometieron a una vigilancia implacable. Echaban hiel de vaca en el patio y evitaban ají picante en las paredes, creyendo derrotar con esos métodos su vicio pernicioso, pero ella dio tales muestras de astucia e ingenio para procurarse la tierra que Úrsula se vio forzada a usar recursos más drásticos. Ponía jugo de naranja con rudargo en una cazuela que dejaba al sereno toda la noche y le daba la pócima al día siguiente en ayunas, aunque nadie le había dicho que aquel era el remedio específico para el vicio de comer tierra. Pensaba que cualquier sustancia amarga en el estómago vacío tenía que hacer reaccionar al hígado. Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo que tenía que bailarla como a un becerro para que tragara la medicina, y apenas si podían reprimir sus pataletas y soportar los enrevesados jeroglíficos que ella alternaba con mordiscos y escupitajos, y que, según decían los escandalizados indígenas, eran de obscenidades más gruesas que se podían concebir en su idioma. Cuando Úrsula lo supo, complementó el tratamiento con correazos. No se estableció nunca si lo que surtió efecto fue el ruidiario o las tollinas, o las dos cosas combinadas, pero la verdad es que en pocas semanas Rebeca empezó a dar muestras de restablecimiento. Participó en los juegos de Arcadio y Amaranta, que lo recibieron como una hermana mayor, y comió con apetito sirviéndose bien con los cubiertos. Pronto se reveló que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios, que tenía habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el vals de los relojes con una letra muy graciosa que ella misma había inventado. No tardaron en considerarla como un miembro más de la familia. Era con Úrsula más afectuosa que nunca, no fueron sus propios hijos, y llamaba hermanitos a Amaranta y Arcadio, y tío a Aurelio y abuelito a José Arcadio Buendía, de modo que terminó por merecer tanto como nosotros el nombre de Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del golpe de su entierro y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños, la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto. Entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos arrugados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la patología de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los habría obligado a ella y a su hermano a aislarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. Catabro el indio no amaneció en la casa. Querían dormir no por cansancio, sino por nostalgia. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo
recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomnio experto por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo, Tas. Aureliano escribe el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, Tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlos. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordará su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y la leche hay que hervirla para mezclarla con el café, y hacer café con el leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la Ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo, y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación, cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnios empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril y la madre se recordaba apenas como la mujer trigueña que usaba un anillo de hora en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida en el último martes en el que captó al hombre en el laurel. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas y desde el principio hasta el fin la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir. Había logrado escribir cerca de 14.000 fichas, cuando apareció por el camino de la Ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía.
Visitación no lo conoció al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo. Aureliano echó una moneda en la alcancía que la matrona tenía en las piernas y entró en el cuarto sin saber para qué. La mulata adolescente con sus técnicas de perra estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, 63 hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usados y amasados en sudor y suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en lodo. La muchacha quitó la sábana empapada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron torciéndola por los extremos hasta que recobró su peso natural. Volteaba en la estera y el sudor salía del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operación no terminara nunca. Sí. Conocía la mecánica teórica del amor, pero no podía tener sentida cosa del desaliento de sus rodillas, y aunque tenía la piel erizada y ardiente, no podía resistir a la urgencia de expulsar el peso de la fría. Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una explicación atolondrada. Me hicieron entrar. Al medio. Termina, me disculparía, tío. Me dijeron que echara 20 centavos. Hago yo su parte, si no. Si echas otros 20 centavos a la salida, puedes demorarte un poco más, dijo Sol. Aureliano se desvistió atormentado por el sudor sin poder quitarse la idea de que su desnudez no resistía a la comparación con su hermano. A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se sintió cada vez más indiferente y terriblemente solo. Echaré otros 20 centavos, dijo con voz desolada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva, tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento insondable. 2 años antes, muy lejos de ahí, se había quedado dormida sin apagar la vela y había despertado cercada por el fuego. La casa donde vivía con la abuela, que la había criado, quedó reducida a cenizas. Desde entonces, la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, ajustándola por 20 centavos para pagarse el valor de la casa incendiada. Según los cálculos de la muchacha, todavía le faltaban unos 10 años de 70 hombres por noche, porque tenía que pagar además los gastos de viaje y alimentación de ambas y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona tocó la puerta por segunda vez, Aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el deseo de llorar. Esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha. Fue una mezcla de deseo y conmiseración. Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, estrenado por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para liberarla del despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella les daba a 70 hombres. Pero a las 10 de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se había ido del pueblo. El tiempo aplacó su propósito atolondrado, pero agravó su sentimiento de frustración. Se refugió en el trabajo, se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad. Mientras tanto, Melquiades terminó de emplacar las placas de todo lo que era plasmable en Macondo y abandonó al laboratorio de daguerrotipo a los delirios de José Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios, mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas en diversos lugares de la casa. Estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios si existía o poner término de una vez a todas sus suposiciones de su existencia. Melquiades profundizó en las interpretaciones de Nostradamus. Estaba hasta muy tarde, asfixiándose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con sus uñas
una predicción sobre el futuro de Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio donde no quedaba ningún rastro de los tiempos de los Buendía. Es una equivocación, tronó José Arcadio Buendía. No serán casas de vidrio, sino de hielo, como yo lo soñé, y siempre habrá un Buendía, por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, Úrsula, pugnaba por preservar el sentido común, habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía toda la noche canastos y canastos de pan y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y bizcochuelos, que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Había llegado a una edad en que tenía derecho a descansar, pero era sin embargo cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus prósperas empresas que una tarde miró por distracción hacia el patio, mientras la india la ayudaba a endulzar la masa, y vio dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en bastidor a la luz del terroso. Eran Rebeca y Amaranta, apenas se habían quitado el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante 3 años, y la ropa de color parecía haberles dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la más bella. Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados y unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos mágicos, no invisibles, la trama del bordado. Amaranta, la menor, era un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural, el estiramiento interior de la abuela muerta. Junto a ellas, aunque ya revelaba el impulso físico de su padre, Arcadio parecía un niño. Se había dedicado a aprender el arte de la platería con Aureliano, quien además le había enseñado a leer y a escribir. Úrsula se dio cuenta de pronto de que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se veían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor, adquirió compromisos con sus clientes y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de 12 puestos donde se sentará la familia con todos sus invitados, 9 dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir 2 hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leía el porvenir a José Arcadio y construir otro 2 veces más grande para que nunca faltaran los alimentos y panes. María, sí, no. Dispuso construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los 4 vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros en rumbo. Seguida por docenas de albañiles y carpinteros, como si hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo, Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales, de obreros agobiados por el sudor, que le pedían a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar que eran ellos quienes estorbaban, exasperados por el talego de huesos humanos que los perseguía por todas partes con su sordo cascabeleo. En aquella incomodidad, respirando cal viva y melaza de alquitrán, nadie entendió muy bien cómo fue surgiendo de las entrañas de la tierra no solo la casa más grande que habría nunca en el pueblo, sino la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la ciénaga. José Arcadio Buendía, tratando de sorprender a la divina providencia en medio del cataclismo, fue quien menos lo entendió. La nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle de que había orden de pintar la fachada azul y no de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel
José Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma. Ya está. Ese tipo preguntó: